Buenos días. Mi idea es con este vídeo repetir lo que hicimos el domingo pasado. A las 6 quedamos varios que comenté y entonces lo que vimos fue algunos consejos para mejorar el uso y algunos consejos también de cara a la organización de los proyectos. Entonces, el uso de Jupyter Notebook, por un lado, que yo creo que va a ser la herramienta más usada, y por otro lado, la organización de los proyectos o los notebooks en sí. Entonces, bueno, vamos, o cuando abráis directamente, lo principal será, bueno, vamos a tirar un poco más para atrás. Antes, si quieres llegar a Jupyter Notebook, vamos a ver las opciones. Entonces, para eso, bueno, he buscado una página que era las alternativas a Jupyter Notebook. Y la primera sería PyCharm. PyCharm es lo que, si buscáis como IDE, se conoce como editor de informática o de software. Se conoce como un entorno de desarrollo integrado. Existen varios, solamente que el más conocido es PyCharm. Anaconda, que luego hablaremos de ello, te viene con Spider. Otro que se usaba antes era IntelliJ Brain, que es como más genérico, que es también de los mismos que PyCharm, solo que es para Java y otros lenguajes. También existen otros IDEs que no son tan pesados y no te traen tantas funcionalidades, pero a la gente le gusta, que puede ser el Visual Studio Code, y la ventaja es que es pequeñito y va metiéndose plugins, entonces lo vas haciendo tan pesado o tan grande como tú quieras. A gustos los colores. Otras opciones puede ser directamente programar en la consola. Aquí, por ejemplo, aparece el símbolo de Eclipse. Este era más viejo y para Java, entonces no lo recomendaría. Este es lo mismo, es de los mismos creadores que PyCharm, pero para desarrollo web. Y este, no me acuerdo ahora el nombre, pero es también del mismo estilo que Visual Studio Code. Entonces, la otra opción un poco así diferente, que ya sería bajar de nivel sería cogerte un Sublime Text, un editor de texto normal. Aquí podríamos ponerle que queremos Python, Scala, que también va a ser usado, JavaScript, lo que queramos, y escribimos normal el código y se va a ir poniendo de colores. Entonces, lo único que nos dan estos editores de texto es el color, pero no te ayudan a decir si eso es un error, si no es un error. Entonces, por eso a esto no se le puede llamar IDE, y lo que ya sería un IDE sería un PyCharm o algo así. Entonces, teniendo ya claro y luego un PyCharm o un IDE se usa más en programación, tiene test unitarios, y luego vamos a ver por qué está la pelea de si usar más un IDE o usar más Jupyter Notebook, que se le conoce como computación literaria. ¿Por qué computación literaria? Bueno, porque lo que escribes realmente ves directamente el output o la salida. Mientras que en un IDE tienes que programar todo y luego le das a ejecutar y te ejecuta todo y te muestra en un solo bloque la salida. Entonces, ¿qué es mejor? Depende para cuál sea el momento. Yo suelo decir que Jupyter Notebook viene muy bien para modelar, explorar, pero luego si lo vas a llevar a producción, que lo hagas en PyCharm. Entonces, para eso tenemos que ser ordenados y no hacer algunas cosas típicas, errores típicos que se pueden hacer en Notebook, para no tener problemas en el futuro. Entonces, volviendo un poco a las alternativas, tenemos PyCharm, que ya sabemos, es el más conocido. Por ejemplo, el otro día, el domingo, veíamos que me decía un chico, joder, es que yo lo he descargado y no tiene nada de data science, o le pones visualización y tal. Y es que luego me acordé que realmente todo el tema de data science lo han pasado a la versión de profesional, a la de pago. Como somos estudiantes, acordaros que podéis usar el email de la View, podéis andar por aquí, pero bueno, JetBrains, que es la compañía, tiene para estudiantes, vais a, igual es en aprender, y ahí podéis decir, yo soy estudiante, dame una cuenta, y te dan una cuenta de un año para todos sus productos. Y tienen varios, este por ejemplo es para bases de datos, tienen algunos muy interesantes. Entonces, si queréis probar PyCharm o simplemente en alguna de las siguientes clases nos dicen que usemos un IDE porque va a ser mejor, pues bueno, os podéis coger la versión profesional y ver si estas herramientas científicas os gustan. A mí hay alguna que me gusta porque, pues por ejemplo, Jupyter Notebook inteligente es como código y a la vez te va mostrando los gráficos, entonces no lo veo mal, pero bueno.
sed vosotros los que lo probéis y decidáis. Entonces, otra opción sería Apache Zeppelin. La he visto usar, pero no tanto como Jupyter. Viene a ser el hermano feo, el hermano pequeño de Jupyter Notebook. Es de Apache, entonces tiene una empresa detrás empujándola, pero la he visto usar en menos productos. En general, si le dices a alguien Zeppelin no te lo va a conocer, si le dices Jupyter sí te lo va a conocer. RStudio yo no la metería como una alternativa a Jupyter Notebook, pero bueno, deciros que sí que lo vais a necesitar en las clases de estadística, porque ahí vamos a dar R y para hacer R es mejor tener RStudio. ¿Se puede usar R en Jupyter Notebook? Sí, pero no es igual de... no tiene el mismo rendimiento que RStudio, entonces mejor que os descarguéis RStudio y ya lo tenéis instalado para luego. Y Rodeo es otro IDE, entonces viene a ser otro... Intenta ser una copia de RStudio para Python. Bueno, a mí, pues eso, le meto en el mismo paquete que PyCharm y si voy a coger un IDE, cogeré PyCharm, que está más pensado para un entorno de producción, que es para lo que veo los IDEs, y dejaré el modelado y eso en un entorno de Jupyter porque me siento más cómodo y creo que es más fácil de que lo vaya a encontrar en las empresas. Entonces, aprendo de lo que me voy a encontrar. Luego otra de las cosas que quería comentar era un poco los editores de Markdown, como puede ser Typora o MarkText. Yo uso más MarkText, pero bueno. Y la ventaja que tienen estos editores es que es texto plano, pero a la vez le puedes dar colorido, le puedes dar un estilo. En este caso directamente se te pone bonito y tienes que saberte las cosas. En este caso puedes poner el ratón, ya te empieza a poner cosas, mientras que aquí no te pone. Podrías no llegar a saber cómo se utiliza el Markdown. Luego en Jupyter vamos a ver un poco más de qué es el Markdown y cómo funciona. Pero básicamente si tú quieres escribir algo en Markdown, le pones dos almohadillas, le pones algo y esto es un título casi el más grande de todos. Si quieres el más grande de todos, le pones una almohadilla. ¿Que quieres el tercero más grande? Pues le pones tres almohadillas. Y así. Entonces es para poner estilos en plan negrita, en plan cursiva, una lista. La lista, por ejemplo, es con guiones y ya te aparece. Y que en este programa que no sabes las cosas, pues arroba y te dice, mira, pues tienes estas cosas para poner. Entonces es una manera de no tener que usar algo tan pesado como un editor de textos como puede ser Word, pero a la vez tener esas funcionalidades. Como veis aquí se ha ido actualizando porque según actualizo esto se guarda automáticamente y este lo que te hace es abrir. Entonces bueno, yo de normal he usado Sublime Text para lo que sea escribir, porque la ventaja de Sublime es que tú escribes algo, cierras el programa, lo abres y sigue estando ahí. Pero a la hora de ponerle estilos, si tú lo haces en Sublime va a quedar feo, no va a coger esos estilos. Entonces por eso lo hago en MarkText y así le pongo ya con un estilo de Markdown que sea bonito para tenerlo más visible, porque si no sería un texto muy árido que no sabría exactamente dónde están los párrafos. Entonces bueno, con eso pasamos a Jupyter. Y otra de las dudas que salían el domingo era que tú cuando bueno, cómo conseguir... Bueno, y aquí está Spark Notebook, pero este no le suelo hacer mención porque Spark lo puedes meter en un Jupyter Notebook, entonces no veía tanta importancia a los Spark Notebooks de Apache. La siguiente paso era cómo instalar Jupyter Notebook. Si buscamos Jupyter Notebook, podemos llegar a instalarlo por él solo, pero bueno, que ahora lo que te están promocionando es el Jupyter Lab, que vemos luego. El Jupyter Hub es para tenerlo para varios usuarios a la vez, entonces no vais a verlo en el máster. Igual en el futuro para una empresa seguramente tengan Jupyter Hub. Entonces aquí directamente lo que te hablan es del Jupyter Lab, o bueno, que si quieres el clásico. A mí esto de clásico, yo sigo usando a día de hoy Notebook, luego vemos el porqué, pero Notebook 100% diría yo por ahora. Y entonces instalas tal y tal. El problema es que luego vas a tener que instalar las dependencias. Esto, por ejemplo, no te viene encapsulado. Así que yo lo que suelo recomendar es coger Anaconda Python, que es al final una distribución. Existe una open source que te viene todo, producto individual,
Y entonces aquí lo que te va a venir es 140, no, 7500 paquetes y entre ellos Jupyter. Muchos de ellos no los vais a usar, pues por ejemplo Views es para visualizaciones, pero tiene que ser casos específicos. Conda sí que es útil, entonces como el Conda vamos a decir que es lo que te encapsula tus códigos y todo lo que hagas, tu entorno de trabajo. Entonces por eso conviene. Y Spider yo por ejemplo no lo he usado y siempre me lo instalo. Y la ventaja que no tienes que pelearte con nada. Hay por ejemplo mejoras que son para las GPUs, que se llama MKL, Intel MKL si queréis mirar más sobre ello. Y esto normalmente si te lo descargas el Jupyter aparte tendrías que descargarte esta librería, instalarla para que tenga un mejor rendimiento cuando esté haciendo los cálculos matemáticos. Pero con Anaconda viene ya instalado. Entonces bueno, la descargamos, nos aparecen las opciones, siempre que podáis 64. Y bueno, si tenéis otro sistema, pues otro sistema. Y ya una vez instalado lo que vais a ver, si lo ejecutáis es esto. Pero bueno, para ejecutar esto tendréis un icono que os aparecerá por aquí de Jupyter Notebook. Y aquí viene lo que estuvimos hablando el domingo, que era que podéis ir a donde se abre el fichero, aquí a propiedades, y si no me equivoco lo vais a tener así, o creo que así, sí. Y entonces lo que te está diciendo es voy a abrir un Jupyter Notebook, que es esto, en la dirección del user profile. User profile siempre es C usuarios y luego el usuario que tengas tú creado. Entonces tú vas a C usuarios. En mi caso, pues el usuario del equipo se llama Seto. Entras dentro de Seto y ahí es lo que te va a abrir esta carpeta. ¿Por qué yo lo tengo diferente? Porque dejarlo todo en esa carpeta hay de todo, pero de todo. Están todas las carpetas de usuarios, cuando instalas algún juego, algún programa, suelen dejar ahí su mierda, cuando descargas alguna cosa igual la dejas ahí, y al final eso se llena y no sabes lo que hay. Entonces, siempre conviene poner barra algo, y si no directamente le cambiáis la dirección a F o otro disco que queráis, para que así lo tengáis más distribuido y lo tengáis en el sitio que sabéis. Y cuando vayáis a hacer backups, o yo por ejemplo todo esto lo tengo subido en un repositorio de código. Entonces si se me rompe el ordenador mañana, pues ya sé que lo tengo subido y no he perdido ningún trabajo, ningún código ni nada. Cuando estéis en entornos de trabajo viene bien porque así los repositorios de código se están descargando a un sitio y tú cuando abras este Jupyter Notebook no tienes que empezar a vete a esa carpeta, luego a la otra y navegar por 25.000 carpetas hasta encontrar dónde se ha descargado eso. Entonces, un núcleo donde tengas todos los datos. Vale, una vez empezamos con eso, bueno, comentaban también, pues localhost es el ordenador nuestro y el 888 es el puerto que le da por defecto a Jupyter. Nada eso. Pero el tree sí que conviene destacarlo porque el tree lo que hace es sacarte esta vista de árbol. Pero si nosotros esto lo cambiamos a Lab, lo que va a hacer es abrir Jupyter Lab, que es lo que hemos visto en el otro lado, que era lo nuevo y tal. Ventaja o por qué han creado este Jupyter... ¿Por qué han creado este Jupyter Lab que es diferente al Jupyter Notebook? Porque su idea es que en vez de tener en cada pestaña un notebook diferente abierto, y por ejemplo si yo en el notebook quiero abrir una consola, voy a tener que abrir otra pestaña, entonces en vez de tener una pestaña para cada cosa, quieren tenerlo todo unificado, más parecido a como fuera un IDE. Un IDE al final se le dice integrado porque está todo en el mismo sitio. Entonces las ventajas, pues que si por ejemplo tienes varios kernels se le llaman, aquí puedes tener Python 3, Spark, R o lo que sea. Bueno, Scala, Spark. Entonces esas ventajas sí lo tienes aquí, pero que realmente en un notebook normal lo tendrías aquí. Tampoco es nada del otro mundo, ni difícil ni raro de acceder. Entonces, ventajas, abres una terminal, se te abre aquí. Que abres otra cosa, se te va abriendo ahí. Pero a la vez no me termina de convencer porque sigue teniendo problemas de que las teclas no funcionan del todo bien. Las ejecutas algo y cuando ejecutas algo
el output, eso lo puedo enseñar mejor aquí, el output lo selecciona entero, pero si lo intentas hacer más pequeño, se quita todo ello. Pero si lo haces más grande, y en cambio en los notebooks normales, lo que puedes hacer es, si tienes una salida muy grande, le das y te lo acota. Y esto puede ser bonito por si es un error kilométrico, pues mira, cojo la barra, la tiro hasta abajo y no tengo que estar aquí 25 hojas hacia abajo. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta de Notebook. Otra de las cosas... Aquí diría que gana Lav, que es que tiene el Extension Manager que puedes descargarte directamente aquí los plugins. Pero a la contra hay algunos plugins que todavía no han pasado a Jupyter Lab. Entonces, por eso es bueno o malo. En Jupyter Notebook luego lo miramos, pero están a través de aquí todas las extensiones. Y eso lo tenemos que instalar nosotros, entonces, pues bueno. Entonces, sin más, para que lo conozcáis cómo se pasa del notebook al Lab y ya os toca a vosotros probar. Esto, por ejemplo, de que tenga aquí integrado, pues sí, puede ser interesante el tener en un momento dado. Pero yo al final, siempre que me voy a poner a trabajar, voy a acotar esto. Así que, pues bueno, va a desaparecer. Y luego otro de los plugins que más uso a día de hoy tampoco está. Creo que lo van a poner en Jupyter Lab 3, pero tenía que haber salido principios, no sé si era el 15 de octubre salía por fin, no, iban a sacarlo a principios de octubre, bueno, que no ha salido, así que están siempre con retrasos. Cuando saquen una de las funcionalidades que más quiero, que es la posibilidad de varios usuarios en un mismo notebook, y otro de los problemas que tiene Notebook, ya me adelanto, es que tú cuando ejecutas una cosa que lleva mucho tiempo, cierras esa pestaña porque se te ha cerrado el navegador, se te ha reiniciado el ordenador, te vas a ir a casa y vuelves al día siguiente por la mañana, ya no tiene una salida. Ya la salida que esté él calculando no te la muestra. Por ejemplo, un algoritmo igual tarda 10 horas en entrenarse y tú quieres ver esa barra de progreso. Si tú lo dejas por la noche haciendo, si apagas el ordenador, bueno, el ordenador, apagas la pantalla, cierres el browser o muchas veces estás conectado a un servidor, ese servidor cierras la conexión y luego la vuelves a abrir, esa salida que te va a mostrar cómo se está entrenando el algoritmo deja de funcionarte y te va a aparecer, pues oye, la última vez que lo miraste estaba al 20% de entrenado. Ahora, pues no lo sé ni no te lo puedo decir. Eso es el cómo está programado Jupyter en general y lo quieren cambiar en Jupyter Lab, pero le sigue dando problemas. Entonces eso no sé, empezaron hace 2 3 años y el año que viene igual, vete a saber cuándo lo tenemos. Hay otras alternativas a Jupyter Notebook que sí que lo tienen. Colab, por ejemplo, es una. Colab Jupyter, por ejemplo. Bueno, vale, Colab es el de... Vale, pues entonces estaba pensando en otro. Colab es el de Google y ese sí te permite. Bueno, Collaboratory... No. Bueno, hay varios que son de ese estilo que sí que te aceptan varios usuarios en un mismo notebook o que tú puedes cerrarlo. Al final es el mismo problema. O que tú puedes cerrarlo, luego abrirlo y sigue con el progreso que tenía antes. Cuando solucionen esas dos cosas, pues sí, será más interesante. Pero hasta el momento no le veo la ventaja del Lab frente al notebook. Entonces, también antes os he comentado que había una diferencia entre por qué la gente usaba Jupyter Lab o un IDE. Entonces, por dar algo más de tal, me lo he apuntado para no olvidarme de ningún detalle. Una de ellas yo lo hemos hablado, que son las tareas largas. Otro era un poco, lo menciono por encima, que era la dificultad de testear. Otra de ellas, bueno, el testeo es un testeo unitario, no un testeo que puedas hacer tú. Entonces se le llama testeo unitario. Y al final son para decir, tú tienes un método y quieres probar ese método cómo funciona. Pues creas un método que te va a atacar o que va a ejecutar ese método que tú le dices y hacer la prueba que tú le digas. Entonces eso en Jupyter Notebook no es tan fácil como en un IDE, que es para lo que está pensado. Tiene incluso barras de progreso, te ha pasado toda esta tanda de test, no te los ha pasado, entonces por eso ahí es mejor y también porque las pruebas unitarias se usan más para producción. Entonces mejor dejar lo que ya está pensado para eso y dejárselo al IDE cuando lo te vayas a llevar a producción. Otro tema es el versionado, code versioning, el versionado en Jupyter.
¿Qué es esto? Un poco lo que hablábamos antes. Si tú tienes el código aquí y quieres estar trabajando con varios a la vez, no es lo mismo si tú coges este código y lo subes a un repositorio de código que si subes un archivo .py. Un archivo .py tú lo puedes abrir con Sublime y vas a ver que es código que puedes leer realmente. Entonces, para ver un ejemplo de lo que estamos hablando, se puede abrir un fichero .py y vamos a ver que al final podemos entender todas las líneas, estarán en inglés o lo que sea, pero es un código simple que podemos leer. En cambio, si cogemos un notebook de Python, por ejemplo, por aquí tendrá alguno, si lo abrimos vamos a ver que hay mucho color que es todo el mismo, luego bajamos un poco y ya se empieza a aparecer algo que empezamos a ver los imports típicos de Python. ¿Por qué es esto? Porque los notebooks al final lo que viene es a tener un poco de JavaScript, que es un lenguaje web, de cuándo sería la última vez que se ha ejecutado. Esto, por ejemplo, me lo pone por una extensión que veíamos antes. Tiene unos metadatos, tiene unos datos en general de qué tipo es cada celda, qué tipo se ha ejecutado, su salida, su entrada. Entonces, cuando intentamos poner esto en un GitHub o un repositorio de código que se le llama, no vas a ver comparar también los dos ficheros, el que ya estaba subido con el nuevo, por todo ese extra de código. Entonces el programa o el repositorio va a decir, vale, el viejo tenía este código, el nuevo este otro. Las diferencias son esto. Pero no es lo mismo compararlo en todo este fichero que tiene, pues vete a saber cuántas líneas, 2993, con un script que al final tiene 144. Es mucho más fácil de leer. ¿Cómo hacemos ese proceso? O solamente metemos en revisión de código lo que ya está en producción y limpiado para producción, porque muchas veces cuando estamos con notebooks ensuciamos, hacemos guarradas que no tienen que llegar a producción en básico, básicamente. Entonces, lo que podemos hacer es solamente meter en repositorio lo que llevamos a producción. Otras opciones es lo que iba a buscar ahora, que son plugins que son de Jupyter para hacer eso. O otra versión que hace la gente es un plugin que lo que hace es quitarle todos los outputs, todas las salidas a los notebooks. Entonces, realmente estás subiendo los notebooks, pero como solamente subes los inputs, no es tanto código inservible, tanta morralla. Entonces, así, en resumen, las opciones más conocidas son NVDime y luego el Review NV. Entonces, al final, pues esto ya te dice aquí que es una aplicación que lo que hace es mirarte directamente las variaciones y lo puedes ir mirando tú. Luego hay alguna otra nueva que no la he visto por aquí. Otro de los problemas que existen es un poco lo que hablábamos antes. Si cogemos un notebook normal o cogemos un Python, un código de programación, lo que tendría que ser es de arriba abajo todo el rato secuencial. No empezar, aquí es la línea 1 de código, aquí la línea 5, aquí la línea 6. Hay que seguir un flujo secuencial, porque si no, hoy te vas del trabajo, mañana vuelves o retomas el proyecto y ya no sabes qué iba primero, qué iba después. Yo como una manera de... Porque sí que hay veces que dices, va, yo no lo hago, yo siempre lo hago secuencial y soy muy ordenado. Pero luego siempre te pasa que en algún momento estás probando aquí un código y de repente escribes algo aquí arriba y técnicamente esto tendría que ir debajo. Entonces tendría que ir así, esto primero y eso después. Si en algún momento nos pasa que esto se nos ha quedado arriba, igual en 10 minutos no nos acordamos porque hemos hecho muchos cambios de esos. Entonces yo lo que suelo hacer es kernel, restart and run all, y así si hay algún fallo de esos me va a dar error porque me va a decir, oye, esto no se puede ejecutar antes de lo que tienes debajo porque no existe la variable que estás usando. Y ya con eso voy a saber, vale, pues esto lo tengo que poner, lo tengo que ordenar e ir haciendo la limpieza todos los días para que así al día siguiente no llegues y ya no te acuerdes lo que habías hecho al día anterior. Y ya por último, la otra diferencia que quedaría es que un Jupyter Notebook no es un IDE. ¿Y a qué voy con esto?
En los IDEs tiene muchas ventajas como un autocompletado. Tenemos autocompletado aquí, pero no llega a ser, bueno, no tengo ninguna librería ahora cargada, pero no llega a ser tan potente como es el otro, como es los típicos autocompletados de IDEs. Entonces aquí sí que mierda, tenemos luego para hacer con el Shift Tab y que te muestre lo que estás haciendo, la función que estás usando, pero no llega a ser, y a veces por ejemplo si haces ahora el Shift Tab, pues te dice esta función qué es, cuáles son sus parámetros y cómo trabajar. Y si le vuelves a dar una tercera vez, te aparece abajo, que hay veces que es más cómodo si es una documentación grande. Yo igualmente suelo ir a la página porque me parece más actualizada, con más colores y más fácil de leer. Leerlo aquí, esa documentación, me parece complicado. En cambio, en un IDE pues igual también tienes los colores, o directamente él se te va autocompletando, te empiezas a poner aquí red, le puedes dar control espacio en los IDEs, aquí no, y ya él te dice, pues lo más probable es que sea el READ CSV, porque es el más típico de los READ. Hay muchos otros, pero el más típico es el CSV. Existen extensiones para Jupyter Notebook que te meten un autocompletado, pero las que he probado en su momento no estaban bien. Ahora igual se prueban y van mejor, pero bueno. Y otras opciones como el linter, que el linter son estos dos martillos de aquí, lo que hacen es que si tú, por ejemplo, existe un sitio donde te pone todas las reglas de Python como debería ser, y te dice que tú cuando estés haciendo un print, las comillas a usar aquí dentro deberían ser comillas dobles. Entonces si yo le pongo comillas simples y le doy al martillo, me va a decir, oye, que esto realmente son dobles, no simples, y te lo va corrigiendo. Si tú estás haciendo un método que no usas y luego pones mal, pues te va a decir, oye, que esto, la forma correcta es dejas dos espacios después de el anterior statement, la anterior sentencia, y luego otros dos espacios debajo. Y la separación tiene que ser de 4 espacios. Normalmente o se usa un tabulador o se usan espacios. Depende del programador. Es una pelea de hace milenios entre programadores si es mejor espacios o tabuladores. Entonces en muchos IDEs lo que te hacen es siempre, aunque tú uses tabuladores o espacios, siempre te lo transforman en espacios para que haya como todo el mundo use lo mismo. Entonces el linter también es una cosa ventajosa que, como veis, se puede meter como una extensión, pero no está por defecto aquí porque no llega a ser un IDE. Y eso son cosas más de programador o de programación normal. Entonces es un poco para que veáis, habrá más, pero bueno, ahora no me acordaba y no las tengo apuntadas. Y entonces ya con esto empezamos a lo que son los tips o consejos propiamente dicho. Por un lado, quería enseñar los tips de cómo se trabaja en un Jupyter normal, como puede ser cuando estamos escribiendo un código, vamos a aparecer con unas sentencias vacías y lo que vamos a hacer es siempre escribir nuevas celdas. Si por debajo está vacío, le puedes dar enter y te va a crear nuevas celdas, pero hay veces que queremos crear celdas por arriba o en el medio. Entonces, si usamos la A o la B, es above y below, y de esa manera vamos a crear celdas en esas posiciones. Si hemos escrito un código que no nos interesa, le podemos, bueno, primero, antes de nada, este verde y este azul es importante. El azul significa que estamos en modo de comando y el verde significa que estamos en modo de edición. Básicamente, edición es para escribir y el de comando es para movernos o seleccionar cada celda o darle tipos a las diferentes celdas. Los atajos que estoy diciendo igualmente los tenéis en ayuda Keyboard Shortcuts si queréis mirarlos todos a la vez. Pero bueno, yo os estoy comentando los más típicos que deberíais usar todos los días y que deberíais saberos. Entonces, al darle al enter entras en la propia celda y aquí puedes escribir. Pero si, por ejemplo, has metido algo mal, le das a escape, te sales al modo comando y dices, esta celda la quiero borrar. Pues le das una vez a la D, le vuelves a dar, o sea, 2 veces seguidas y rápido, y te borra esa celda. Entonces, sirve para borrar rápido y no tener que mover el ratón hasta aquí. Y al final por aquí no tienes una de borrado, sería cortar, entonces por eso al final, y si le damos a la Z una vez nos recupera esas celdas que hayamos cerrado. Tendríamos aquí editar y tendríamos que venir aquí, entonces
al final tened en cuenta que usar el ratón es una cosa lenta. Tenéis que moveros por toda la pantalla, la velocidad del ratón, o que habéis acertado aquí, que no, que se me ha ido, lo corrijo. Entonces siempre es más rápido si sabéis los atajos de teclado para escribir y para moveros por el Jupyter y por todos los programas en general. Otros atajos útiles son los de modificar el tipo de celda. Los más útiles son el de código, el de Markdown y el de heading. No, perdón. Código, Markdown y RAW. El de heading es por una extensión. Entonces, las letras, la R para pasarlo a RAW. Entonces, bueno, para que veamos un ejemplo de cómo queda, ponemos el de antes. Si estuviéramos en código veríamos así con colores. Al pasarlo a RAW nos aseguramos que si tú aquí tienes código en estos de aquí arriba y luego llegas a esta sentencia o esta celda no se te va a ejecutar, va a saltar directamente a esta. Por eso aquí a la izquierda no tiene nada de input. Si pasamos a Markdown, que es la M, viene bien porque así aquí nosotros podemos definir y poner una explicación para el usuario o el cliente al que estemos ayudando. La negrita se pone con barra barra, eso lo podéis ver en MarkText si queréis, que en MarkText ya veíais que decíais lo que queríais a modo de botón, pero luego podíais ver lo que realmente teníais que usar para escribir en Markdown. Y si no, Markdown Guide y os aparece. A mí me gusta la de GitHub porque me parece rápida de ver, pero bueno, al final la que os guste, texto, listas, y aquí vais tirando y vais viendo las opciones. En Discord también podéis usar Markdown. Tenéis para también crear tablas. Y entonces el Markdown se usa principalmente para poner una introducción o una explicación al código que estás desarrollando. No se debería hacer nunca un Jupyter solamente con código, porque al final son cosas de exploración, son cosas de análisis, que quieras que no tienen que llevar una explicación para que el siguiente que venga lo sepa interpretar y leer. Y luego ya la otra, que no me preguntéis por qué, es la Y, que es volver a código. Entonces se quedarían en R para RAW, Y para código y la M para Markdown. El heading al final es un Markdown con almohadillas. Esto es por una extensión, entonces la ventaja que tiene la extensión es que al ponerle las comillas ya te pone estos unos y otras cosas que no me voy a intentar adelantar y lo vemos luego. Vale. Otra de las ventajas o cosas que se usa muy habitualmente es la exclamación. La exclamación lo que viene a decir es que si tú haces pip install, que siempre que vayamos a instalar un paquete vamos a tener que ir a la consola de Amazon y aquí poner pip install y el nombre del paquete, el que nos falte. La ventaja que podemos es, en vez de tener que estar abriendo, yendo a la consola a abrirla, si ponemos la exclamación, a partir de aquí todo lo que escribamos se va a ejecutar como si fuera consola. Entonces si nosotros ponemos aquí pip install pmd-arima, le ejecutamos, o por cierto se ejecuta con shift y enter, el enter y la tecla debajo del enter, pulsar los dos a la vez y se ejecuta. Ya nos va a decir que este paquete pues ya está instalado. Si no estuviera instalado te lo instala. Y eso sí, suelo recomendar que le hagáis kernel restart para usar algún paquete o cuando metéis alguna actualización de algún paquete, porque no siempre se mete a la vez. Entonces, para estar seguros reiniciáis y si no, lo que podéis hacer es hacéis el import de pmd-arima, por ejemplo, y luego lo que hacéis es pmd-arima.//versión y esto os va a decir la versión del pmd-arima que tenéis. Comprobáis la que os tenía que haber actualizado y cuál era la última versión. Y luego otra cosa, igual le habéis dado al install o al update y aquí os ha puesto 1.7 y decís, coño, si la última es la 1.8, ¿por qué tal? Entonces comprobad que habéis instalado bien esto correcto y luego que la versión es la última o lo que queríais instalar. Si eso está correcto, pues bueno, no tenéis que reiniciar. Más opciones, más cosas. Vale, otra de las cosas sí antes de pasar era la organización del código, que eso en programación se lleva usando desde hace tiempo el cookie cutter. Y el cookie cutter al final lo que viene a hacer es un template, un ejemplo de cómo se crea un proyecto.
existía para Python y ahora lo que han hecho es pasarlo a Data Science. Entonces el de Data Science lo que me gusta es que te sirve como una estructura de directorio y ya te dice, pues mira, haz una carpeta de datos y metes por un lado los externos, los tal. Entonces, tenerlo lo suficientemente organizado para saber dónde encontrar las cosas, porque si no al final vas a perder tiempo de, oye, ¿tienes el informe tal? Pues en esta carpeta, en esta otra, y al final no sabes dónde está o si está. Entonces suele ser bueno tener una estructura siempre igual para todos los proyectos. Por ejemplo, otro que yo suelo aplicar siempre, porque al final esto es un ejemplo. El SRC, por ejemplo, viene bien para research, para investigación, pero si lo vas a llevar a producción no tiene tanta importancia. Se mete en un Docker, se mete en una máquina virtual y al final no usas tantas carpetas y lo tienes en una máquina virtual que la puede ocupar directamente en SRC. Pero bueno, lo que yo sí suelo usar y que aprendí de esto era pues todos los notebooks darle un nombre siempre descriptivo. Y más que descriptivo, aquí por ejemplo lo que te dicen es primero darle un número de versión, luego las iniciales de la persona que ha usado ese notebook o que ha creado ese notebook y un nombre aclarativo. Si solamente le pones un nombre, al final muchas veces tiendes a... Le pongo el nombre que sea, que luego lo cambio. Y ese luego lo cambio nunca llega. Entonces, también de esta manera es si a alguien hay que preguntarle acerca de este algoritmo, este modelo, le preguntamos a esta persona. Y luego otras veces pues igual creas un modelo y luego dices, espera, ¿y si hago este modelo con estas variaciones? Y ese ya va a ser el 1.0b, el 1.0a. Y de esa manera sabes que ese algoritmo en esa versión tenía tres variaciones por lo que fuera. Y eso se puede poner igual arriba del todo y dices, esto o este notebook está enfocado a tal, tal, tal. Entonces eso también se puede hacer. Luego el resto, las referencias también viene bien para tener un diccionario de datos, que para quien no sepa es básicamente los datos que tenéis aquí arriba, tener un sitio donde digáis esta columna es de esto, la he ingestado de este sitio, sus particularidades son estas y saber para cualquier persona que pueda leer normalmente eso es un fichero de texto, un Word, que pueda leer esto y sepa todos los datos que hay aquí, qué son y qué quiere decir cada columna de esos datos. Y ya lo otro, pues bueno, vais mirando cuál os interesa y cuál no. El requirements, por ejemplo, es una cosa más de programación que podría no ser obligatorio, pero viene bien tenerlo para saber exactamente los paquetes a qué versión estaban cuando tú lo usaste. Y así la siguiente persona que lo use igual se descarga una versión demasiado nueva que ha roto alguna dependencia y ya no funciona tu programa porque no tiene tu misma versión. Entonces de esa manera tú dices, no, si quieres usarlo con que te funcione, yo lo usé con Pandas versión 1.2 y ahí me funcionaba. Si tú quieres que te funcione, bájate la 1.2. Y otras cosas, pues el make dataset a veces es porque estos externos han pasado al interim, pero yo por ejemplo el interno no lo tenía. Y para pasar a esas fases, pues usas este make dataset, que es al final un script que ejecuta sobre estos datos. Entonces ahí, como vosotros veáis. Y luego algunas otras de las cosas que habla, de las opiniones y tal, también son interesantes leerlas. Aquí por ejemplo habla de cómo se deberían guardar los ficheros, que no se deben guardar con el código y esas cosas. Entonces yo por ejemplo usaba esta estructura, pero esta carpeta la tenía sacada del repositorio de código y la sacaba en otro sitio con un programa. Y todo el resto estaba en el repositorio de código. Entonces, esas son cosas que tenéis que también decidir cómo las lleváis a cabo. Y ya pasaríamos al tema de librerías, que quería enseñaros un poco las librerías así más genéricas, que se me han ocurrido dos. Aquí yo creo que simplemente era un poco deciros pues que siempre que podáis encapsuléis en métodos. Sí que está bien, hacéis todas estas funciones las podéis hacer sueltas, las vais haciendo aquí. No, una cosa que me acuerdo que salió en el domingo. Bueno, este no está cargado. Que al final vosotros cuando hacéis un print, vamos a cargarlo y así lo vemos a la vez. Cuando nosotros cargamos un fichero de este tipo, a ver, dadme un momento.
Vale, porque esto está en input y ya input no existe, está en la propia carpeta, creo. Vale, perdón. Esto así. Sí. Entonces, si vosotros empezáis aquí a hacer el gead y todo esto, lo podéis hacer sin nada. Pero, por ejemplo, he visto a gente que hacía el print y luego tal. Entonces, esto te va a sacar el string de esa salida. En el print de Jupyter se llama display. Entonces, todo lo que queráis que os salga de forma bonita, tenéis que darle el display. Si no, el print os va a sacar el string, el texto que tiene, pero sin darle un formato HTML. Entonces, bueno, lo que iba diciendo antes es que todas estas cosas, al final, y bueno, la ventaja que tiene el hacer el display es que yo ahora, por ejemplo, voy a hacer data, lo voy a mostrar y solamente me va a mostrar la última salida. Entonces, si quieres que a la vez se muestre, pues bueno, podría hacer así. Yo no suelo recomendar hacer esto porque al final es mejor tenerlo separado todo por celdas y así luego si quieres esta la borras o me parece más cómodo, pero como le gusta a cada uno. Entonces sí, podéis ir haciéndolo así poco a poco y cuando tengáis ya por defecto ya, pues mira, esto me gusta como queda, entonces eso lo pasáis a un método y es más fácil de usar o le pasas a la persona ese método que sea genérico o igual esas funciones las usas siempre al inicio de todos los proyectos. Por ejemplo, esto realmente estaría mal puesto y esto tendría que venir como parámetro de la función. Esto tendría que venir aquí y entonces esto se lo pongo aquí y de esa manera aquí tengo file, aquí tendría también un file y así de esa manera es más genérico y yo esto lo puedo usar para todos los proyectos y no tengo que estar cambiándolo. Entonces ya tengo algo que es siempre igual. Vale, lo mismo de antes. Y aquí pasa lo que decíamos. Estos no tendrían que ser prints, deberían ser displays siempre que vayamos a mostrar cosas que vayan a requerir un vistazo más agradable. Vale, aquí lo que pasa es que estos no están puestos con los paréntesis, entonces estaba llamando al padre del método, vamos a decir. Pero bueno, al fin y al cabo esa es la idea. Y yo creo que nada más. Luego en tema de visualización, aquí sí que os quería comentar que normalmente en el curso lo que veremos será el Matplotlib. A mí me gusta más el Pyplot, para que lo miréis. Las diferencias es el Pyplot, ahí no tengo ejemplos abiertos. Perdón, Pyplot no, Plotly. Siempre me lío que es cambiar uno por otro. Plotly al final lo que tiene es dinamismo. Entonces, si usáis el Matplotlib está bien, os saca estas gráficas, pero lo que le echo en falta es que tú pones aquí el ratón y dices, pero esto es 1,6, exactamente en qué momento de tiempo era, y eso igual es importante, igual en otros casos no, pero en otros sí. Entonces, prefiero tenerlo siempre y aprender a usar la librería de dinámico que usar una que siempre va a ser estático. Entonces, usáis la que queráis, pero para que conozcáis esta, entonces esta pues vais poniendo el ratón por encima y cada vez que haya un punto os va a decir cuál es su valor. Y tiene bastantes, no sé, tiene en principio todo lo que podéis hacer con Matplotlib lo podéis hacer con esta. Luego a nivel de Machine Learning, para una cosa puntual uso Seaborn para la matriz de correlación, pero en general intento usar esta. Entonces para que la conozcáis luego también, si tenéis así varias, podéis hacer que se muestren las de todos los continentes o simplemente que se vea un continente solo. Entonces estas cosas me parece que ayudan a la hora de dárselo a alguien que no sea técnico y que pueda ver mejor los datos o que esa otra persona se pregunte cosas y en vez de mandarte a ti las preguntas él lo pueda mirar y decirte, oye, que he visto esta cosa rara, míramela a ver si es así. Y no siempre darte las cosas y que tú tengas que estarlo mirando poco a poco. Vale. Entonces pasamos a las librerías y las librerías os quería enseñar dos que son Pandas Profiling o para hacer el EDA
y por otro lado el TQDM. Aparte de eso, luego os voy a enseñar algunos atajos o... Entonces es para quien ya lo sepa, pues para que sepa lo que va a ser lo final del vídeo, y si quiere marchar, pues puede marchar. Vale, entonces un EDA al final es para quien no lo sepa, es una exploración de datos inicial en la cual intentamos ver cómo son los datos, si hay muchos vacíos, si hay campos que son raros, que se llaman outliers, que si todas esas cosillas las podemos hacer con una librería automáticamente y así no tenemos que nosotros estar siempre escribiendo, porque muchas veces pues igual es lo mismo o igual es parecido. Por ejemplo, lo que habéis visto antes del overview, pues eso era lo que yo estimo que siempre se va a necesitar para ver. Bueno, esta realmente no es la mía, pero la mía llega a ser parecida. Entonces, aquí por ejemplo hay dos librerías, que es DataPrep y Pandas Profiling. Siempre que veáis una librería, coged la idea de que la buscáis en GitHub y miráis la documentación ahí. Y en este caso tenéis aquí abajo el cómo funciona la última versión. Miráis aquí a la derecha última versión cuando ha salido y actualizáis si la vais a usar para tener lo último. Entonces el Pandas Profile, el Data Prep, es la primera que voy a enseñar. No me gusta tanto, pero sí que tiene algunas ventajas. Pues aquí es interactivo, le dices el plot simplemente, como es bastante rapidito, y ya te dibuja todas las columnas. Y luego tienes las estadísticas, cuánto tal. Esto al final es el df.info. Entonces no es una cosa que sea muy difícil de calcular. Bueno, no he cargado las cosas, entonces no me lo va a mostrar así. Pero bueno, eso lo ponéis y os va a sacar esto de aquí. Entonces ya digo que al final lo podéis hacer vosotros escribiendo vuestra propia función. Y esto puede que esté hecho con Bokeh o con Seaborn, que son al final librerías gráficas diferentes. Luego el plot de una columna específico, pues ya te lo dibuja más. Aquí ves un poco los tiempos, que esa es la otra parte que se me ha olvidado, las extensiones, entonces luego la vemos, que se me pasaba. O las correlaciones del dataset. Y por otro lado tendríamos el Pandas Profiling, que eso es lo que aquí no carga porque hay que cargarlo o hay que ejecutarlo y entonces necesito cargar el dataset. Aquí. Entonces el Pandas Profiling me gusta porque te hace un fichero HTML que tiene ya las cosas guardadas, que tiene todos los cálculos en ese HTML, y me parece más fácil de ese HTML enseñárselo al jefe que enseñarle un Jupyter Notebook que estará con todas las programaciones, con todos los códigos. Entonces con el punto to widget lo sacas al notebook y con el punto to file lo sacas a un fichero. A mí me gusta directamente el to file. Y luego otra cosa que tenéis que tener es que así sin más, con el explorative true ya veis que tarda 13 segundos, 7 segundos. No es una cosa que puedas decir me he equivocado, lo vuelvo a rehacer y lo tal. Esto es una cosa que vas a usar muy de vez en cuando. Igual hay días que es como espera, termino esto hoy, por la noche dejo haciéndose el EDA y mañana empiezo la jornada viendo el EDA. Para ver lo que ha mostrado eso, y bueno, va a ser lo mismo que hay aquí, pero para que veáis cómo se ve el HTML, que es el que a mí me gusta, vamos a verlo en la semana 16. Sería este fichero. Y entonces viene lo que hablábamos antes del info y luego cada variable por separado diciendo qué ha encontrado él. Dice unos valores que aparecen muchas veces, cuál es la longitud y cómo se distribuye, y esto pues igual te puede servir sobre todo en las partes que pone rojo, que las partes de rojo es lo que a mí me gusta de esta librería, que vienes aquí a warnings y te va a decir cuál cree que están mal. Luego te toca a ti revisar si eso de verdad está mal o no. Por ejemplo, si sé que esta variable tiene una cardinalidad alta, voy a mirar luego a ver si la forma de guardar esa variable es correcta. Porque igual os estoy hablando aparte de lo que vosotros intuyáis de que, joder, pues
igual está con 241 valores distintos, igual no es correcta o tal. Pero bueno, aparte de eso, lo que yo miraría sería el tipo de esta columna y ver si está guardado como una... no me sale ahora el nombre, pero existe un tipo específico de pandas que es para las columnas que son de alta cardinalidad y eso ayuda mucho a que ocupe menos en memoria, porque ahora sí estoy trabajando con algo que en memoria ocupa 140K, no es nada, pero cuando trabajéis con 10 gigas de un dataset, si ahorráis 2 gigas os ayuda para que os vaya más rápido el algoritmo, para que os calcule más rápido cualquier group by o cualquier cosa que queráis hacer en el dataset. Entonces luego aquí pues que yo lo he hecho con la 2.8, ahí vemos que no tengo la última versión. Y cuáles han sido los parámetros, porque tú puedes coger este config YAML y decirle que por ejemplo no quieres que te haga las correlaciones, solamente me haces una de las 4. No quieres que mires el mapa de calor. Todas estas cosas, cuanto menos le pongáis, obviamente tarda más, o sea, tarda menos en haceros el cálculo. Entonces, yo ha habido veces que no he hecho ninguna de las correlaciones porque tardan mucho en datasets muy grandes. Interacciones de una a otra en datasets de 50 columnas, pues obviamente lo tienes que quitar. Entonces a mí esta es la que me gusta. Hay otra que se llama SweetBeat, creo que es. Creo que se escribe SweetBeat. Pero igualmente si ponéis alternatives to pandas profiling, os van a aparecer las otras. Ponéis eso en Google y listo. Y luego la otra librería que quería enseñaros es TQDM, que esta se usaba hace mucho en programación y se sigue usando. Lo que viene esto es, ahora han sacado TQDM Notebook y te pone una forma más bonita, como estas barras de aquí arriba, que estas barras básicamente están usando TQDM. Y lo que viene a hacer es, si tú tienes una lista muy grande o estás procesando algo que va a tardar mucho, le puedes poner una barra y cuando haga el primer fichero ya vas a ver más o menos, te va a poner una media de cuánto va a tardar para los siguientes. Cuanto más vayas haciendo, si hay mucha variación, pues se va a ir ajustando el tiempo restante y si no, pues va a ser bastante acertado. Y de esa manera sabes, he puesto el EDA a trabajar o 5 EDAs a trabajar y pone que va a tardar 2 horas. Pues sabes más o menos cuánto va a tardar. Por eso aquí te lo han puesto, porque son procesos estos largos y así aquí pues íbamos viendo cuánto tardaba. Y al final ha tardado 3 segundos. Si lo haces en cosas más grandes, ayuda bastante más. En datasets de 10 gigas, pues igual te tarda 40 minutos. Y otro consejo así, que no lo he metido antes en el otro apartado, es este que no es tan usado, pero bueno, podéis tenerlo por si acaso. Si yo, por ejemplo, hago aquí el display del DF, vais a ver que me pone los puntitos porque hay muchas columnas, o sea, muchas filas. Y me pasaría lo mismo si hubiera muchas columnas. Aparecerían puntitos y aquí en medio y solamente se mostrarían algunas columnas. Entonces, si ponéis el width hasta aquí, podríais cerrar aquí paréntesis 2 puntos y esto borrarlo. Eso lo que haría sería que os sacaría todas las filas, que es lo que a mí me pasa ahora. Y si ponéis el otro, lo que hace es lo mismo, pero para las columnas. Aparecen todas las columnas, da igual cuántas haya. Eso viene bien porque igual aquí no llegáis a ver, igual tenéis una columna, por ejemplo, que son unos y menos uno. Pero en estas 5 y en esas 5 justo coincide que todos son unos. O una columna que la mayoría son vacíos. Pero hay algún campo que no es vacío y realmente esa columna es correcta. Tiene que haber todos esos vacíos por X motivo. Entonces, el expandir todo el dataset y verlo todo a la vez te ayuda a decir si esos valores o esa columna es correcta o debido a la ingesta o debido a otro motivo es incorrecta y se tiene que arreglar. Vale, y ya como último paso, comprobando un poco. Sí, esto sería el último paso de lo que tengo apuntado. Si queréis más adelante que os diga alguna cosa o tenéis alguna duda, me consultáis. Y si tenéis alguna duda así más grande, pues hago otro vídeo igual de visualización de las diferentes librerías y cómo se usan, o de lo que sea. Pero este me da, que ya se ha alargado bastante. Entonces, para terminar, lo que quería enseñaros es esto, porque alguien preguntó ¿cómo se muestra? Vale, mierda, y me quedan las extensiones. Y vale, pues esto lo hacemos rápido. Esto era porque alguien preguntó por el Discord y cómo se ven las variables que estoy usando.
Entonces el who te muestra las variables que se están usando o que tienes cargadas en memoria de este notebook. El whoInt y el whoDataFrame lo que viene a hacer es filtrar y te saca solamente las que son de tipo DataFrame, las que son de tipo entero. Y el whos te viene a hacer lo mismo pero más expandido. Lo que le he hecho yo aquí en falta es una columna que diga la cantidad de RAM que usa cada variable. Luego tendríamos el store, que estas son las típicas funciones que suelo decir que no deberían existir, pero existen. Entonces lo que viene a hacer el store es, si tú la usas en este momento, yo aquí uso este store, y me dice que se ha guardado. Ahora puedo ir a otro notebook diferente y hacer el store con el guión R y lo va a leer. Y a partir de ahora el dataF que voy a cargar aquí va a ser el que estaba en el otro lado. A mí esto no me parece correcto usarlo mucho porque está rompiendo el esquema que decíamos antes secuencial. Si lo usas, que sea con motivo de peso y que sea porque vas a poner aquí un comentario de oye, y este fichero ahora se lee en no sé qué otro sitio. Y usarlo en momentos muy concretos. Por ejemplo, igual aquí has preparado el modelo para producción, no quieres volver a cargar porque ya tienes el modelo cargado en memoria y dices, mira, ahora como tema puntual de prueba de modelo, voy a llevarme esta variable del modelo al otro notebook y lo pruebo allí por mantenerlo limpio. Pero no lo hagáis como manera estándar porque os va a liar a vosotros y a los que vengan después. El timeIt de estos tres al final lo que vienen a hacer es creáis una función y no sabéis cuánto tarda en ejecutarse. Entonces podéis usar el time con un porcentaje. Esto solamente para una línea. Si yo aquí hago el print de A, me va a decir cuánto tarda solo esa línea. Si yo hago el doble porcentaje, lo que va a hacer es, que yo creo que es el más útil, mira, lo va a hacer de todo lo que haya en esa celda. Y si hacemos el timeIt, este lo que viene a hacer es time iterations. Entonces viene a hacer lo mismo que el time, pero ejecutándolo muchas veces y al final, bueno, hubiera sido mejor si en que fuera un print. Y al final diciéndote, pues mira, lo he ejecutado tantas veces y la media es tanto. Entonces ahí el que vosotros prefiráis usáis para cada momento y cada prueba. Vale, bueno, ahora lo mismo. Y ya por terminar, que lo vais a ver siempre que trabajáis con Matplotlib, pues vais a tener que importar la librería y luego ponerle el Matplotlib inline, que al final lo que viene a decir es que los gráficos se visualicen en el output. Y el autoreloj, que lo que viene a hacer es cuando tú estás cargando un fichero o usando un fichero externo, un .py, si tú cambias algo en ese fichero externo y sigue como variable aquí dentro del notebook, no se va a actualizar automáticamente y tendrías que refrescar el kernel. Entonces con esta línea pues también lo podéis hacer para que se refresque. Y ahora volvemos atrás, que era la parte de las extensiones, que se me olvidaba. Entonces extensiones se tienen que instalar y para instalar pues decimos extensions de Jupyter y ya nos lleva a GitHub y de ahí instalamos. Aquí tenéis vais a la instalación y ya vais a ver que pone el configurator. El configurator también lo necesitáis porque una cosa es el contrib extensions, que es la base, y el configurator, que lo que hace es ponerte este panel aquí bonito. Si no, tendríais que hacerlo todo por consola. Para instalar, o lo instaláis por pip o por conda. A mí me suele gustar más pip, pero tenéis también el conda, que los que hayan instalado a través de Anaconda tendrán el conda también. Y simplemente copiáis, pegáis y luego bajáis un poco y también instalar el JavaScript, copiar y pegar. En la consola, abrís consola, copiáis aquí, pegáis y listo. Y luego aquí el paso 3 lo obviáis porque el paso 3
sería si no tuvierais el configurator. Y entonces tendríais que andar en una consola con enable y la dirección de la extensión. Y luego pues te pone alternativamente usa el configurator. Entonces vamos al configurator, instalación y lo mismo. O cogéis el conda, que en este caso es solamente una línea, o usáis el pip dos veces. Sí, estas dos instrucciones. Entonces yo en este caso cogería el conda, copiar, y me lo llevaría a la consola de Anaconda y pegáis. Para saber qué es la consola de Anaconda, aquí delante vais a ver el base, que es lo que hablábamos antes, que es como el encapsulamiento. Y así sabéis que donde estáis trabajando es un sitio encapsulado que se llamaba el base. Así que una vez con eso instalado, cerráis, tendréis esta consola típica de Jupyter Notebook, es donde se están guardando las cosas. La cerráis y la abrís. Para cerrarla o le dais a la X o le dais control C, control C y vais a ver que se cierra. Volvéis a abrir el Jupyter aquí. Y con eso ya vais a la de inicio y ya os debería haber aparecido esta cuarta pestaña que antes no teníais de extensiones. De aquí, las más útiles a mí me parecen la del... Bueno, las que son amarillas porque son externas, no vienen por defecto. La de Execute Time, que al final es la que habéis visto que da los tiempos, y aquí abajo tenéis la configuración y abajo tenéis una descripción de para qué sirve, y así en todas. Yo aquí por ejemplo la he modificado para que me aparezca a la derecha, porque siempre aparecía a la izquierda, y así me parece que está separado. A la izquierda tienes el código y a la derecha los tiempos de ejecución. Y luego el Table of Contents, que esto es también un poco lo que os mostraba antes de este 1.1.1, el 2, esto si vosotros entráis no aparece aquí el 1.1, entonces lo ha puesto automáticamente esa extensión. Y lo mismo aquí en Navigate, lo expandís y os aparece todos esos puntos y podéis darle y vais a ese punto directamente. Entonces, para trabajo colaborativo me parece útil que tengáis esta extensión porque al final tú le pasas a alguien este notebook, lo va a ver mucho más limpio. Aquí veis, por ejemplo, un Markdown. Lo tiene más cómodo de ver todo, lo puede acotar todo realmente y solamente ver la sección que le interesa, que es la de entrenamiento o la que sea. Entonces, yo diría que el Table of Contents, que por ejemplo ese creo que no está en Jupyter Lab, pero bueno, ese diría que es obligatorio instalarlo. Y el Execute Time también pienso que es bastante recomendable para saber cuánto tarda en ejecutarse y decir, pues voy a ejecutar o reejecutar la carga del dataset. No, espera, que la última vez tardó 20 minutos, no lo hagas ahora, que tal. Busca otra solución alternativa. Y ya los demás son un poco porque he querido. El Python Markdown no haría falta. El Jupyter Black es el martillo que veíais con Black aquí a la derecha. Este linter es el Autopep 8. Igualmente el Autopep 8, por ejemplo, aquí os dice que tenéis que instalar el paquete Autopep 8. Entonces, exclamación, pip, install Autopep 8. Y me parece que funciona mejor el Black que el Autopep 8. Y Pep 8 es al final el documento que especifica esas cosas de tiene que haber 4 espacios antes de tal, tienen que ser comillas dobles en vez de comillas simples. Todas esas cosas están metidas en un documento de Python. Y lo demás, pues id mirando cuál os gusta, e incluso hay algunos que no están aquí y por eso son los amarillos, que los veis por internet y los instaláis externamente. Entonces, idlo mirando y con lo que sea, pues me vais diciendo y si eso hacemos otro vídeo de lo que necesitáis. Hasta luego.